que los alimentos no están en los depósitos, que los alimentos están en las escuelas vulnerables. A Sandra Petovero la vienen atacando desde que empezó el gobierno porque acabó con los gerentes de la pobreza. El gobierno anterior compraba alimentos y estos alimentos los repartían entre las organizaciones amigas. Que iba a ganar Milei, que la gente se daba cuenta que la estaban robando. Sandra Petovero acaba de romper el silencio. Salió a hablar, la primera entrevista que da en la televisión después de tanto tiempo, y tira una verdadera bomba de capital humano. Cuenta exactamente qué es lo que realmente pasó con los alimentos para los más pobres. ¿Qué es lo que está haciendo Milei y el gobierno? Habla, me parece el tema más caliente. ¿Dónde y qué se hace con los alimentos? Mirá, hay una gran polémica en Argentina desde hace mucho tiempo con el tema de los alimentos. Que ustedes los tienen acumulados, que no los reparten, que generan hambre porque se quedan con la comida de los más pobres. ¿Cómo es la situación, ministra? Por empezar, es importante remarcar que nunca tuvimos intención de retener ningún alimento. Y es importante decir hoy que los alimentos no están en los depósitos, que los alimentos están en las escuelas vulnerables. ¿No están en los depósitos? No, ya no. ¿Ya se distribuyeron todos los alimentos? Sí, queda un porcentaje ínfimo, hay un 99, casi la totalidad. Quedaron unos pocos alimentos que ya va a venir una provincia a buscarlos, pero los alimentos no están ya en los depósitos, de los cuales se hablaron tanto. Es importante, primero, que la gente entienda que nunca hubo un ánimo de retener ningún alimento. La situación tiene que ver con que nosotros, cuando asumimos la gestión, lo que teníamos muy claro es que íbamos a hacer una política alimentaria totalmente diferente a la del gobierno que se había ido. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior compraba alimentos, a veces con procedimientos no tan transparentes, y estos alimentos los repartían entre las organizaciones amigas, los famosos gerentes de la pobreza que nosotros vinimos a eliminar y a desfinanciar. Le dan los alimentos a Grabois, a Pérsico, etc. A los amigos del gobierno, porque algunos estaban de los dos lados del mostrador. Esa es la realidad. Por lo tanto, nosotros no íbamos a volver a repetir la misma manera de cubrir la emergencia alimentaria, porque pensábamos que no era la manera correcta. Claro, los alimentos los había comprado la gestión anterior. Entonces, nosotros decidimos auditar, atender 4.834 comedores, que es lo que estamos haciendo hoy, que existen, que fueron auditados previa y posteriormente, siguen siendo auditados. Que hay comedores que no existían, figuraban y no existían. Exactamente. Lo ha dicho el mismo Pérsico en una nota que decía, bueno, una compañera, la mujer de un compañero tenía el deseo de tener un comedor y se anotaban. Entonces era un deseo, no era una realidad. Iban alimentos a comedores que no existían o a lugares donde decían que había comedores. No rendían cuentas, o sea, no sabemos a dónde iban, porque no había rendición de cuentas. Esos procedimientos no transparentes nosotros no los podíamos avalar. Con lo cual, por un lado auditamos, por otro lado teníamos que cubrir esta situación alimentaria y decidimos cubrirlos de otra manera. ¿Cuál manera? Aumentando 308% la tarjeta alimentar, aumentando 137% la tarjeta alimentar, 308 la UH, 1000% el plan 1000 días, y con esto pasamos de cubrir la canasta alimentaria en un 49,5% a un 87%. Entonces, no es que dejamos abandonada a la gente sin alimentos. Bien, pero vuelvo a los alimentos porque se creó una gran polémica. ¿Por qué la justicia falló en contra entonces? Porque, ¿por qué la justicia falla en contra? Hay que preguntarle a la justicia, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que molestamos a mucha gente que tenía un negocio. Y esta gente evidentemente tiene conexiones, tal vez con la justicia o con los medios, para hacer semejante operación, ensuciando la gestión de capital humano, diciendo que nosotros queríamos quedarnos con alimentos. De ninguna manera. De hecho, esos alimentos están repartidos hoy. ¿Y hay alimentos que se vencieron, ministra, o no? No, nunca se venció un alimento. Nosotros lo que decidimos, estando cubierta esta emergencia alimentaria, lo que decidimos es dejar esos alimentos mientras seguíamos auditando para emergencias climáticas, por ejemplo, que de hecho hace 2 meses más o menos nos empezaron a llamar gobernadores de las provincias del sur, realmente muy complicados con la emergencia climática, y nosotros tuvimos que recurrir a la justicia para decir que esos alimentos que nosotros habíamos decidido
decidido que sean para emergencias, poder utilizarlos para el objeto que para nosotros tenía. Entonces, por otro lado, corre por otro carril una presentación que hace el gobierno a la justicia, y esta es la pelea judicial, que no tiene nada que ver con, o sea, sin detrimento de que nosotros hayamos entregado los alimentos, que es la pelea judicial que hace una presentación el gobierno hasta la Corte, diciendo que la política pública alimentaria corresponde al Poder Ejecutivo y no al Poder Judicial. Esa es la causa que tiene Casanelo. Sí. Ahora, ¿ustedes cambiaron la lógica de esos alimentos? ¿Los compraron ustedes? ¿Los van a seguir comprando? ¿Cómo es eso? No, la lógica es directo a la gente, al bolsillo de la gente, eliminando el intermediario. De hecho, la primera medida que nosotros hacemos cuando retiramos la certificación es cortar ese vínculo que había entre la gente y la organización social, que eran los que los obligaban a hacer política, a venir abajo del sol, con 35 grados y con los niños, o en el frío, para poder sostener política, ¿no?, a cambio de un alimento. Las organizaciones sociales ratificaban que la persona asistía a la marcha para recibir alimento, ¿así es? Es que es así, o sea, a cambio de recibir el alimento, por eso teníamos la línea 134 en donde vimos las denuncias de la gente extorsivas de las organizaciones que obligaban a cambio de un alimento, que es una bajeza absoluta, tener que concurrir a una marcha o quitarle una porción de ese dinero que le daba el Estado, y que con mucho sacrificio aportan todos los argentinos por medio de los impuestos. Usted dijo que son más de 8.000 comedores. Hoy hay más de 8.000 comedores. No, hoy estamos atendiendo 4.834 comedores que existen. Y seguimos dejando abierta la posibilidad de que comedores estén deshabitados puedan ingresar a ser asistidos. O sea, ¿esos comedores se van a seguir asistiendo o se va a cortar? Se van a seguir asistiendo en la medida en que nosotros seguimos con nuestra política cada vez más exitosa de asistir directamente a la gente. Lo que pasa es que hay gente que por ahí no está dentro del sistema, que no tiene documentos, entonces nosotros vamos en busca de esas personas para poder asistir a realmente la necesidad que tienen y no a un número fabricado para hacer política, ¿no? ¿Se hizo negocio con el hambre en Argentina? Sí. ¿Mucho negocio? Sí. ¿Y ustedes lo denunciaron? Sí. Hasta ahora la justicia no avanzó en casi ninguna de esas causas. No, la justicia está avanzando. ¿Está avanzando? Lo que pasa es que, para que la justicia pueda ser efectiva, necesita trabajar por ahí a veces, no hacer exposición para poder investigar tranquila. Notá lo que dice Petovelo. Si hay 7 de cada 10 pibes pobres en el conurbano, ¿será porque en parte también se hizo negocio con el hambre? En un instante, la tercera parte de la entrevista con Sandra Petovelo. ¿Se hizo negocio con el hambre? No me cabe duda, y creo que cada vez que la atacan a esta ministra, que ha hecho un reportaje brillante, la verdad que la veo con una gran solvencia, tendría que estar más en los medios explicando, porque la gente necesita saber que las mentiras que dicen los kirchneristas son respaldadas por una verdad contundente. Efectivamente, a Sandra Petovelo la vienen atacando desde que empezó el gobierno porque acabó con los gerentes de la pobreza, la odian. Es lógico. ¿Sabés por qué? Yo siempre decía un día, 2 años antes con vos, en otro canal, Me acuerdo. que iba a ganar Milei. Sí, me dijiste, ¿verdad? Porque la gente se daba cuenta que la estaban robando. Nadie, creo, sabía cuánto la habían robado. Y acá, esta mujer, con mucha valentía, con mucha contra, con muchas infamias que dijeron de ella, ha peleado fuertemente por los humildes. Porque cuando vos impedís que les roben a los humildes, es el primer hecho por el cual realmente los ayudás. Por supuesto que hay que hacer todo lo demás, pero lo primero es impedir que les roben, que le quiten la esperanza. Bueno, realmente muy interesante poder escucharla a Sandra Petovelo. De hecho, ha sido uno de los ministros de todos los ministros que más misterio, por así decirlo, ha generado en la gente, porque claramente no era justamente la persona que hablara. Por el contrario, me parece que todo lo que dijo sirve un montón para esclarecer, para mostrar lo que realmente ha pasado con los alimentos, con capital humano, porque hemos visto que el kirchnerismo ha salido a inventar una serie de locuras, Grabois, todo el gobierno del kirchnerismo, todo el kirchnerismo básicamente, cosas que, como acabamos de escuchar, no son reales, no son reales. O sea, todos los alimentos clave ya fueron distribuidos a las escuelas vulnerables, a quien corresponda. O sea, no había intención de retenerlo. Esto se habló, incluso lo llegué a mencionar en algún video. Después, el tema que me parece acá troncal es que habla del negocio del hambre,
O sea que se hizo un gran negocio durante el kirchnerismo con las organizaciones que lucraban con la distribución de los alimentos. Lo mostré acá en este canal hasta el cansancio. Y que demuestra que todo lo que hizo el kirchnerismo era mentira y todo lo que estaban diciendo también era mentira. Ella además mostró los documentos, acá solamente habló, pero se han mostrado los documentos. Después habló de estos alimentos que habían quedado almacenados, que salió Grabois a decir que se vencían y que no, era todo mentira, todo mentira. Fueron reservados para emergencias climáticas, como ocurrió en las provincias afectadas recientemente, que ella lo explicó muy bien. Después las auditorías de los comedores, esto me parece clave. Habla de 4.834 comedores que tuvieron que auditarlos para ver si realmente se estaba asistiendo a los que realmente necesitaban que los asistan. Ese es el tema. Y ahí es donde muchos kirchneristas salieron que no. Había comedores truchos inventados. Una mentira tras otra. Además habla de una política alimentaria directa. Enfocándose en las transferencias directas, que esto me parece importantísimo. Con la tarjeta alimentar, con esto se eliminan los intermediarios. Pensemos que en vez de armar un curro alrededor de un comedor, que no digo que todos los comedores sean un curro, hay gente que realmente se sacrifica muchísimo y son unos genios, pero es mucho más fácil darle la comida a la gente y que se lo puedan hacer ellos. Es mejor para todos, hay menos manoseo, hay menos intermediarios, menos tajadas. Habla también de que se detectó esta matriz de corrupción en la gestión anterior. Además jugando con los alimentos de una manera no transparente. Comedores que no existían, como decía. El mismo Milei salió a decir en su momento que te cobraban alimentos AAA para dar después unos fideos que se deshacían en el agua. Yo mismo he mostrado acá en el canal más de una vez cómo revendían las leches o productos que daba el gobierno, que no eran para eso justamente. Además jugando hasta con el hambre de los más pequeños. Es increíble, increíble lo que ha hecho gente como Beliboni, como Pérsico. También que tiene más que ver con otro ministerio que es el de seguridad, lo que pasó con los piqueteros que los utilizaban. Y gracias a la línea que se creó para hacer las denuncias, esto se acabó. Bueno, es parecido a esto. Gracias a las denuncias que se están haciendo, el trabajo que se está haciendo, se está acabando esto de una buena vez. Realmente. Y como decía Rukauf también, le han salido a atacar, a difamar, a inventar cosas porque ahí es donde está la plata gorda. Milei lo dijo en campaña antes de que arrancara. Dijo, van a ir contra Petovelo porque ella es la que va a manejar la plata, ella va a tener la chequera y va a tener libertad de usarla. Entonces por eso fueron, porque ahí estaban todos los curros más obscenos. Todos los curros de Grabois, de Beliboni, de Pérsico, del kirchnerismo, estaban ahí. Entonces por eso querían la cabeza de Petovelo, por eso salieron todos a atacarla. Así cierra, obviamente. Entonces hay que entender que esto no es algo menor y qué bueno que salió a hablar, que salió a explicar todo esto, a generar confianza en la gente, que sepan qué es lo que realmente pasó y que sepan también qué es lo que habían dejado antes, el desastre absoluto. Pero bueno, me gustaría que me dijeran ustedes en los comentarios qué es lo que opinan, todo lo que quieran agregar al respecto, que también es interesante si tienen más información para que se pueda armar un debate de esto. No se olviden de darle like, me gusta al video, también de compartirlo, es muy importante esto para que llegue a más gente. También los invito a suscribirse y activar la campanita, así van a recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, tomate con mote.